Vamos a leer un texto allí en Eclesiastés capítulo 7 para dar inicio al estudio que tenemos preparado para este día. Gloria al Señor. Eclesiastés capítulo 7, vamos a leer exactamente, hermanos, el versículo 20. Amén. El versículo 20 del capítulo 7 de Eclesiastés, yo lo leo, luego lo leen ustedes y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Léanlo ustedes. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Vamos a leerlo más fuerte, amén, en un solo tono de voz, bien fuerte, ¿cómo dice, hermanos? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en esta mañana te damos gracias. Hemos honrado tu nombre a través de los cánticos, las alabanzas. Ha sido una mañana preciosa de bendición en la que hemos podido darte la gloria, el objetivo por el cual estamos aquí, Señor. Poder glorificar tu nombre, poder exaltarte, poder tributarte alabanza y reconocimiento, porque sabemos que tú y solo tú eres digno en el universo entero de recibir la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias por darnos ese privilegio de hacerlo, Señor. Te alabamos por ello. Pero ahora que nos ponemos a tus pies, Señor, para recibir de ti la palabra, te suplicamos que nos seas propicio, que nos des la instrucción, la enseñanza, el consejo, la sabiduría, Señor, para poder retener esa palabra tuya y que haya cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Que esa palabra, Señor, podamos tenerla con nosotros, que nunca se aparte. En nuestra cotidianidad la tengamos presente, Señor. Seamos de manera especial el pueblo que tú quieres que nosotros seamos. Padre maravilloso, envía tu Espíritu Santo con poder y autoridad para permitir que las verdades bíblicas se incrusten en el corazón, queden plasmadas, queden talladas, escritas allí y no se aparten jamás de sobre la vida nuestra y sobre la vida de este pueblo, Señor, que tú has comprado con tu sangre preciosa, un pueblo que vendrás pronto a recoger. Es nuestra esperanza y nuestra fe, Señor, que podamos triunfar y podamos vencer hasta oír la trompeta final. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, amén. Gloria a nuestro Dios. Tomen su asiento, amados hermanos, sin que falten las alabanzas, por supuesto. Manténgase activo en la alabanza y en la adoración, porque donde hay alabanza y adoración, Dios está presente. Amén. Quiero, hermanos, hablar sobre un tema preciso en esta mañana que se llama, o que lo vamos a denominar, la realidad del pecado. Amén. La realidad del pecado. Hoy en día, muchas congregaciones, por diferentes razones tal vez, no hablan del pecado porque se han dedicado a hablar de otras cosas, de otros temas. A la gente le importa más las cosas materiales, a la gente le interesa más la prosperidad y el bienestar material, el bienestar físico por encima del bienestar espiritual. Amén. Pero quien quiera que tenga un llamamiento divino para predicar el Evangelio de Jesucristo, y quien quiera que sea responsable en el ministerio y el llamamiento que Dios le haya hecho, definitivamente debe predicar acerca del pecado y en contra del pecado. Amén. Es un tema serio, es un tema que debemos manejarlo con responsabilidad. No podemos obviarlo, no podemos quitarlo de nuestros altares, no podemos sacarlo de nuestro medio. Definitivamente tenemos que hacerlo. Cuando nos referimos al pecado, hermanos, hay mucho que se puede hablar del pecado. En esta mañana vamos a hablar de la realidad del pecado y si el tiempo nos da, hablamos de qué es el pecado. Amén. Pero también refiriéndonos o hablando acerca del pecado, podemos expresar acerca del origen del pecado, los efectos del pecado, sus consecuencias, el alcance del pecado, las clases de pecado.
podemos hablar del pecado imperdonable, pero también podemos hablar de la medicina contra el pecado. Amén. Todos estos son temas que abundan en la palabra y que todos ellos son apropiados, y es importante que nosotros los conozcamos. Obvio que en esta mañana no vamos a poder hablar de todas esas cosas al mismo tiempo, porque sería ir a la velocidad de la luz y que no nos quede una enseñanza. A mí me gusta de cumplir el objetivo y llenar todo ¿cómo se llama? El currículum, a llenar toda la materia, o sea, conocer todo lo que tiene que ver con el pecado. Pero en esta mañana vamos a hablar de dos cosas. Uno, la realidad del pecado. Vamos a referirnos a la realidad del pecado. Yo les hago una pregunta. ¿El pecado existe? Sí. ¿El pecado existe? Sí. Yo quiero ver la mano levantada de los que creen que el pecado existe y saben que existe. Bueno, eso ya es un argumento suficiente. Amén. El pecado existe. Amén. Y no necesitamos hacer un estudio exhaustivo para identificarlo, para conocerlo, para poder llegar a una conclusión y decir, bueno, de verdad el pecado existe. No, ya sabemos que existe. Amén. Sin embargo, hermanos, quiero remitirlos, o que nos remitamos a la palabra de Dios para analizar allí acerca de la realidad del pecado. Amén. El objetivo, hermanos, con el cual traigo este tema en esta mañana es que nosotros aprendamos a aborrecer el pecado, que lo aborrezcamos. ¿Me hago entender, hermanos? Que aborrezcamos el pecado. El proverbista escribe en el capítulo 8 del libro de Proverbios y dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Amén. Cuando nosotros aborrecemos el mal, nos ponemos a la distancia del pecado, hacemos una separación, nos vamos lejos, a kilómetros del pecado, entonces empezamos a aproximarnos a la comunión con Dios, a la legítima comunión con Dios. Amén. Recordemos también, hermanos, que el salmista dice que la comunión íntima, eso es en el Salmo 25, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Amén. O sea que Dios tiene comunión real con personas aquí sobre la tierra, pero esa comunión es con los que le temen, con los que son piadosos, con los que le respetan, con los que reverencian su nombre. Dios no puede tener comunión íntima con el pecador, no puede tener comunión íntima con quien no aborrece el pecado, con quien no aborrece el mal. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros, hermanos, entonces pudiéramos plasmar dos objetivos con este tema. Número uno, que aborrezcamos el pecado. Amén. Que aborrezcamos el pecado. Y número dos, que tengamos comunión con Dios. A través de ese aborrecer el pecado, crezcamos en comunión, nos acerquemos a Dios y disfrutemos de una genuina y verdadera comunión con el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, quisiera que leyéramos, tomé el versículo de Eclesiastés 7:20 como una sencilla referencia, pero quiero que veamos un momentito, hermanos, en Isaías capítulo 5, gloria al Señor. Allí encontramos algo, Isaías capítulo 5. Vamos a leer un texto allí también, gloria al Señor, que nos va a servir de referencia para continuar con este tema que hemos iniciado. Isaías capítulo 5, el versículo 20, dice así, si usted lo puede leer conmigo allí como está. Sentado, puede usar su Biblia, puede mirar la referencia allí en la pantalla. Capítulo 5 de Isaías, versículo 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Nosotros, hermanos, vivimos en una sociedad que ha cambiado los términos. Amén. Como dice la escritura que acabamos de leer, lo malo es catalogado como bueno. ¿Le parece a usted que es así o que se está equivocando la palabra? No, así es. Amén. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno se le dice malo. A la luz, hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas lo convierten como si fueran luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. O sea, hay un total cambio de las verdades y de las realidades que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor. Amén. Ahora, hermanos, quiero que veamos en el capítulo 1 de Génesis, gloria al Señor, porque vamos, la gran pregunta es, ¿a qué horas esto sucedió en el mundo? Amén. ¿A qué horas a lo dulce se le llama amargo y a lo amargo se le dice dulce? ¿A qué horas se cambió el término y a la luz se le dice tinieblas y a las tinieblas se le dice luz? ¿A qué horas se cambiaron tanto las cosas que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno? ¿En qué momento ocurrió esto? Si nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 1, vamos a encontrar allí, hermanos, el libro de Génesis es una suma de principios, es una suma de creaciones, nos cuenta el origen de todo lo existente, gloria al Señor. Pero en el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, después de Dios haber creado todas las cosas, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, ¿cómo? En gran manera. Amén. Es decir, cuando terminó su obra de creación, Dios observó, evaluó, analizó lo que había creado y llega a una única conclusión. Después de haber hecho todo, Él dice: he aquí que era bueno en gran manera. O sea, que no había nada malo. ¿Me hago entender? No había nada malo, no había nada feo, no había nada desajustado, no había nada desordenado, no había nada desorganizado. Dios evalúa su obra, evalúa su trabajo, incluyendo al ser humano que ya lo había creado. En esa parte que nosotros acabamos de leer, ya había sucedido el hecho de la creación del género humano, y Dios concluye al hacer su evaluación diciendo que era bueno en gran manera. De hecho, hermanos, esa palabra, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, se repite 7 veces en el capítulo 1 de Génesis. Amén. Se repite incluyendo esta porción o este texto que nosotros acabamos de leer. Cuando este número 7 significa plenitud, significa perfección. Y esto quiere decir, hermanos, que las obras de Dios cumplían su voluntad, cumplían su propósito. Amén. Dios hizo la luz y dijo: sí, es bueno. De hecho dice: y vio Dios que la luz era buena, dice el versículo 4 de Génesis 1. Amén. Y vio Dios que la luz era buena, o sea, dice: cumple mi propósito, cumple mi objetivo, está conforme a mi voluntad. Eso era lo que yo quería hacer, la luz. Igual, hermanos, cuando el Señor hace el resto de la creación, amén, por decir en el versículo 10 dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Amén. Nada de nada o de ninguna de las cosas que Dios creó se quedó pensando para decir es malo. Amén, sino es bueno, y es bueno en gran manera. El capítulo 1 nos narra los hechos de la creación. El capítulo 2, cuando entra en detalles de la creación del hombre y de la mujer, es sencillamente para detallar lo que ya había ocurrido, lo que ya había sucedido, pero ya está mencionado en el capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces,
esas cosas que Dios había creado y que Él llama o que Él señala y dice que es bueno en gran manera, quiere decir que cumplían sus objetivos, que se ajustaban a su voluntad, que estaban de acuerdo con lo que Él había tenido en mente y que eran adecuadas para sustituir el vacío y el desorden que existía. El versículo 2 del capítulo 1 de Génesis dice: y la tierra estaba, ¿cómo? Léanlo fuerte. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. ¿Qué era lo que había? Desorden. ¿Qué era lo que había? Vacío. ¿Qué era lo que había? Tinieblas. ¿Qué era lo que había? Abismo. Amén. Entonces habían cuatro cosas allí: desorden que Dios cambió por orden, vacío que Dios cambió por abundancia, alabado sea el Señor, tinieblas que Dios cambió por luz, y abismo, o sea, profundidades que seguramente estaban llenas de agua, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces Dios separa y pone las aguas en un lugar y les ordena que no se muevan de ahí, y destapa la tierra y pone un lugar seco, y ya nosotros conocemos todo lo que Dios hizo sobre la faz de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, el caos, la confusión, el desastre, la devastación, el vacío, las tinieblas, el abismo, el desorden que existía, lo que hace Dios es repararlo, organizarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios, y Dios empieza a transformar ese mundo desorganizado, ese mundo desordenado, lleno de tinieblas, en donde solo había abismo y donde solo había oscuridad. Alabado sea el nombre del Señor. Dios lo transforma por algo estructurado, algo organizado, algo bello, algo hermoso, algo de extraordinaria belleza. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y basta ver, hermanos, en los rincones naturales de la geografía de cualquier país, lugares esbeltos, lugares hermosos, lugares bellos, lugares, hermanos, que atraen, que llaman la atención, y podemos reconocer que el único que pudo haber hecho algo tan espectacular es el Dios del cielo. Un reconocido comentarista bíblico dice: nos asombra lo que podemos ver tanto con el telescopio como con el microscopio. Amén. Con el telescopio se ven las constelaciones, se ven el universo, se conocen muchas cosas que de otra manera no las podríamos ver, y es asombroso, alabado el nombre del Señor, reconocer y mirar esas cosas que a simple vista no las podemos observar ni contemplar, pero que por medio del telescopio se pueden ver y se puede saber que existen y que son asombrosas y que son maravillosas. Pero también con el microscopio se pueden ver las cosas insignificantes, las cosas diminutas, que tampoco las podemos ver con nuestros ojos, pero que existen y que solamente con el lente del microscopio se pueden contemplar, y tienen también una estructura, tienen también una forma de vida, tienen también una manera de existir estructurada, organizada. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso solamente podemos decir que lo hizo Dios. Que lo hizo Dios. Que lo hizo Dios. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Recordamos en este momento, hermanos, al escritor del libro de Eclesiastés, Salomón, cuando dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo.
todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esto es en el corazón nuestro, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Alabado sea Dios. O sea que las cosas que Dios ha hecho son extraordinariamente bellas, incomprensibles en su totalidad a la mente nuestra, pero están allí como una evidencia de que detrás de todo lo que existe hay una mano que ha diseñado en detalle todas las cosas. Y para nosotros, el pueblo cristiano, la mano que diseñó, que estructuró, que organizó, que hizo esta obra de arte es la mano maravillosa de Dios. Lo podemos alabar, hermanos. Lo podemos alabar. No vamos a ir al detalle de todas las porciones bíblicas porque nos representaría tiempo, gloria al Señor. Pero se lo menciono solamente en el capítulo 37 del libro de Job. Eliú reconoce la mano de Dios detrás del trueno, detrás del viento, detrás del hielo, detrás del relámpago, detrás de la nieve, detrás de la lluvia. Alabado sea el Señor. Pero también en el Salmo 147, el salmista habla de manera poética y de manera singular acerca del poder de Dios para sostener a todas sus criaturas y el dominio que Él tiene sobre lo creado. Amén. Quiero, hermanos, que miremos el Salmo 104, son muchas porciones, pero sí quiero que revisemos un momentito el Salmo capítulo 104, gloria al Señor. De manera rápida, el salmista se ocupa de alabar a Dios por la creación. Amén. Por la creación. El versículo 5, por ejemplo, dice: Él fundó la tierra, sobre sus cimientos no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. O sea, que lo que Dios estableció le puso límites, le puso un control, le puso una organización. Si las aguas del mar se desbordaran sobre la tierra, este mundo quedaría anegado en agua salada, agua del mar. Pero Dios le dijo al mar: hasta allí llega y de allí no se pasa. Y el mar obedece la orden de Dios y no traspasa el terreno que Dios le ha prohibido, porque ha aprendido a escuchar la voz de Dios y a entender que debe ir hasta donde Dios lo dejó. A su nombre la gloria. La creación del cielo y la creación del mar y la creación de la tierra, el salmista exalta en esta porción bíblica. Amén. Pero también exalta la provisión que Dios hace para el mantenimiento de sus criaturas, y a cada una según su naturaleza. Amén. Porque cada criatura se alimenta de manera distinta de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a lo que es. Amén, amén. Las aves de carroña comen ¿qué? Carroña. Amén, amén. ¿Perdón? Carnes descompuestas. Amén. Los peces del mar se alimentan de algo diferente, porque ellos no salen a la tierra a comer, ellos se alimentan allí en las profundidades del mar. Amén. Las aves de los cielos tienen su propio alimento. Los seres vivos diminutos que no vemos con nuestros ojos, sino que se requiere el microscopio, también se sostienen, también se alimentan. Alabado el nombre del Señor. Y a cada criatura Dios sostiene y alimenta. ¿A cuánto de nosotros nos ha sostenido Dios? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Las bestias del campo pastan y se alimentan de la hierba verde.
es lo que nosotros vemos y conocemos fácilmente, pero nosotros vamos al restaurante y pedimos el menú y comemos otra cosa. No vamos al monte a comer hierba. Amén. Y Dios sostiene las bestias, pero también nos sostiene a nosotros. Sostiene las aves y sostiene a todo lo que ha creado. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. El versículo 10 del Salmo 104 dice: tú eres el que envías las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. Mire, Dios no se olvida de las bestias ni de los asnos. Verso 12, a sus orillas habitan las aves de los cielos, tiene cuidado de las aves, ellas cantan entre las ramas. Verso 13, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Amén. Verso 27 dice: todos ellos, o sea, todas esas criaturas, todos ellos esperan en ti, o sea, confían en ti, dependen de ti para que les des su comida a su tiempo. Verso 28, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Qué maravilloso es nuestro Dios. Podemos darle un aplauso a ese Dios poderoso, hermanos. Aleluya. Es un Dios grandioso. Ahora miremos el versículo 19. Dice: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Ponen las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Esto nos habla, hermanos, de cómo Dios organizó los patrones del tiempo. Amén. Los patrones del tiempo. Hizo el día para que se hagan ciertas actividades en el día, pero también hizo la noche, teniendo cuidado de algunas criaturas que sobreviven en la noche. Alabado sea el nombre del Señor. Organizó el tiempo de tal manera que dice la Escritura que la luna la hizo Dios para los tiempos, para conocer las épocas, las temporadas. Amén. Pero también que el sol conoce su ocaso. El sol sabe a qué horas debe, menguar, no estar presente. Alabado el nombre del Señor. Esto nos habla, hermanos. El versículo 25 y 26 dice: he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase con él. Es decir, Dios hizo el mar. Allí dentro del mar hay un contenido, innumerables seres, dice, pequeños y grandes que están dentro de él. Pero también sirve el mar para que las naves, las embarcaciones, los cruceros se desplacen a través de él y se conduzcan de un lugar a otro. Alabado el nombre del Señor. Así que todas estas cosas las hizo Dios. El salmista, en una expresión de asombro y de admiración, dice en el verso 24: cuán innumerables son tus obras. Léalo conmigo, hermano. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Lo podemos creer, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como quisiera que usted espontáneamente alabara a ese Dios que hizo todas las cosas con sabiduría, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Alabado sea el Señor. Con sabiduría plena. Alabado sea Dios.
con razón. Pudiéramos mirar muchos pasajes más, hermanos. Podemos mirar el libro de Job, podemos mirar otras porciones de los Salmos, podemos irnos a Isaías y encontrar tanta palabra similar a esta que estamos tomando aquí del Salmo 104, donde los escritores, las personas que escribieron acerca de la obra y de la creación de Dios, con gran asombro, maravillados al contemplar lo que Dios había hecho, se inclinan, lo reverencian, lo adoran, lo exaltan, y como el salmista se atreven a decir: cuán innumerables son tus obras. O sea, si me pongo a contarlas no termino nunca, porque son muchas y están lejos de mi alcance. Alabado sea Dios. Pero todas ellas fueron hechas con sabiduría, fueron hechas con propósito, fueron hechas con objetivos claros, fueron hechas para ser útiles, fueron diseñadas por la mano de Dios porque eran buenas. Y con razón Moisés, al escribir acerca de la creación, concluye refiriéndose a Dios, diciendo que vio Dios que todo aquello que había hecho, y era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera, incluyendo al hombre creado en el sexto día. Que si nos vamos al detalle, hermanos, de la creación del hombre, de la estructura física, de la estructura de la persona como tal, de la estructura espiritual que Dios le dio al género humano, al ser humano, pues tomamos muchísimo tiempo hablando al detalle de todos estos aspectos. Alabado el nombre del Señor. Pero el tema nuestro hoy es la realidad del pecado. Amén. O sea que el pecado existe. Pecado existe. Y no necesitamos argumentar este hecho. La pregunta que les hice al comienzo es si existe el pecado. Y la mayoría de ustedes me dijeron amén. Sí, el pecado existe. Así que no necesitamos argumentar sobre este hecho. Basta mirar solo en nuestro entorno. Basta quedarnos mirando un noticiero de televisión o mirar las páginas recientes del periódico. Alabado sea el Señor. Basta mirar dentro de nosotros mismos, porque no vamos a mirar afuera y dejar de mirarnos a nosotros. Basta mirarnos a nosotros mismos, observar nuestro interior y reconocer que realmente hay pecado. Que el pecado existe. Y que lo peor puede estar dentro de nosotros. Amén. El pecado existe en todas las esferas del mundo en que habitamos. Hoy existen muchas cosas, sobremanera, que no son buenas, que son malas en sí mismas. Amén. Y amenazan fatalmente al mundo de nuestros días a cada paso, a cada instante. La maldad, la iniquidad, la opresión, las violaciones, las guerras, las crisis, los crímenes, los suicidios, los homicidios, las venganzas, las agresiones, el odio, el rencor, ¿existe o no existe? Todo ello existe, y esa es una evidencia de que el pecado está al alcance, que está a la mano de todos. Pero la pregunta ahora es: ¿a qué horas pasó eso? Si Dios lo hizo todo bueno, y bueno en gran manera. Amén. Si lo hizo bueno, y cuando calificó su obra, después de haberla terminado, Él dijo: todo lo que he hecho es bueno. Y es bueno en gran manera. Cumple mis objetivos, cumple mis propósitos. Es útil, valió la pena haberlo hecho. Está hecho de acuerdo a lo que había pensado.
quité el caos, quité las tinieblas, quité el abismo, quité la vaciedad, quité el desorden que había, y ahora lo que hay es una hermosa naturaleza. Ahora lo que hay es un hombre perfecto, hecho a imagen y semejanza mía, la obra suprema de la creación, para que la gobierne junto conmigo. Damos gloria a Dios. ¿Cómo se originó este caos? ¿Cómo se originó este desorden? Amén. ¿Cómo se originó esta crisis que vivimos en nuestro tiempo? Si todo lo que Dios había hecho era bueno, ¿en qué momento surgió la crisis, la desgracia, el desorden, la degradación moral que deteriora día tras día la calidad de vida de nosotros los seres humanos? ¿A qué horas ocurrió? ¿En qué momento ocurrió? ¿Cuál fue el punto de partida? Hoy tenemos deterioro moral, tenemos deterioro social, tenemos deterioro familiar, tenemos deterioro político, tenemos deterioro económico, tenemos deterioro físico, tenemos deterioro espiritual. Es evidente, alabado sea el Señor. El deterioro del medio ambiente, el deterioro de la naturaleza es evidente, alabado el nombre del Señor. Un escritor cristiano escribe y dice: los grandes males que enfrentamos son como virus resistentes a los remedios que se formulan. Amén. O sea, que enfrentamos males para los cuales el hombre ya no tiene remedio, no tiene solución. Si bien es cierto, hermanos, que la educación es de mejor calidad, nos preguntamos si la educación no puede transformar los males del mundo. ¿Qué será lo que le hace falta? ¿Más academia? Si la ciencia no puede controlar con sus avances los grandes problemas del mundo, ¿qué será lo que le hace falta a la ciencia? ¿Nuevos descubrimientos? Si a la tecnología con sus avances no logra controlar los males del mundo, ¿qué será lo que le hace falta a la tecnología? ¿Más avances? Ahora, ¿qué le hará falta a la medicina? Pregunto yo. ¿Una nueva vacuna que controle los males del mundo? ¿Qué le falta a la política? Una nueva estrategia de gobierno para controlar los nuevos los problemas que cada día hunden y hunden y hunden al mundo y los sucumben en la desgracia, en el mal y en el error. Y volvemos a la pregunta: ¿de qué manera entró el pecado en el mundo? ¿A qué hora se originó esta crisis que no la puede controlar ni la educación, ni la ciencia, ni la tecnología, ni la medicina, ni los nuevos modelos para gobernar? No pueden sacar al hombre del caos, no pueden sacar al mundo. Las guerras arrecian y cada día se hacen mayores. El pecado crece y la mente de los hombres que viven en el pecado cada día innovan una nueva manera de pecar, una nueva manera de hundirse en la desgracia y en el mal. Alabado sea el Señor. La educación no es el remedio, aunque es importante y hay que educarse. Amén. La ciencia es importante y gracias a Dios por los avances de ella, pero no tiene la solución. La tecnología es interesante, es importante y es una herramienta que ayuda en grande manera, pero la tecnología no tiene la solución. La medicina tampoco, ni las formas de gobierno tampoco. El único que tiene la solución es Dios por medio de Jesucristo y a través de su palabra para transformar a los hombres, transformar el corazón, cambiar la manera de pensar y hacer de hombres necios, insensatos y pecadores, hombres nobles, llenos del temor y del poder de Dios. Podemos alabar al Señor. No vamos a responder esa pregunta ahora. Amén. ¿A qué horas comenzó? ¿Cómo se originó el pecado? Sí lo vamos a hacer, pero no ahora en este momento. Hoy vamos a hablamos de la realidad del pecado,
pero ahora vamos a hablar de qué es el pecado. Y después, en otra oportunidad, hablaremos del origen del pecado. Amén. Pero vamos a hablar de qué es el pecado. Yo quiero darle algunas citas bíblicas, si alguien me ayuda con un micrófono para que se lo pase a alguien y se pueda leer en voz fuerte. Amén. Vamos a dejar por allí al hermano Juan Carlos, Proverbios 24:9, la parte A del versículo. Ahora, hermano, yo le indico cuando vamos a leer. Dejemos por allí dejemos a hermano Fabio, bienvenido. Nos encanta tenerlo por aquí, es un gusto. Primera de Juan 5:17, la parte A del versículo. Amén. Dejemos por allí, hermano Luis Fernando, Primera de Juan 3:4. Y dejemos también a la hermana Lady Ortiz que nos ayude con Santiago 4:17. Amén. Vamos a mirar esas citas bíblicas, seguramente que las van a poner ahí en la pantalla para facilitarle. El Proverbios 24:9, la parte A, ¿qué dice? Proverbios 24:9. Hermano Juan Carlos, Proverbios 24:9. Vamos a hablar de qué es pecado. Como la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Hasta allí, hermano, muchas gracias. La primera parte dice: el pensamiento del necio es pecado. El necio, en el contexto bíblico, en la terminología bíblica, significa un inmoral. Se ha separado de Dios. Amén. Entonces, la necedad en la terminología bíblica está ligada a la inmoralidad. Amén. Al desconocimiento de Dios. Y entonces, el escritor de Proverbios dice: el pensamiento del necio es pecado. Quiere decir que lo que proviene de la mente, del corazón y de la boca de quien desconoce a Dios, tiene pecado. Está contaminado con el pecado. Ahora, Primera de Juan 5:17. Primera de Juan 5:17, hermano Fabio, gracias. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado. Amén. Entonces hablamos de los pensamientos, amén, del necio, que son pecado. Hablamos de la injusticia. La injusticia es ¿qué? Pecado, según Primera de Juan 5:17. Primera de Juan 3:4, ¿qué dice? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Entonces, ¿qué es pecado? Infringir la ley de Dios. Amén. Infringir la ley de Dios significa proceder deliberadamente en contra de lo establecido por Dios. Amén. Proceder arbitrariamente. Esto quiere decir, en términos muy coloquiales, y discúlpenme la expresión, hacer lo que se me dé la gana, sin contar con la ley de Dios. Amén. Amén. Eso es infringir la ley de Dios. Santiago 4:17, ¿qué nos dice, hermana Lady? Gracias. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, conocer lo correcto y no hacerlo, eso se llama pecado. Conocer lo correcto, saberlo hacer y no hacerlo, eso es pecado. Amén. Muchos textos más pudiéramos valernos, pero coloqué solamente estos cuatro como referencia. Pero cuando hablamos del pecado y preguntamos qué es el pecado, pudiéramos definirlo como una inconformidad con la ley de Dios. Me siento inconforme con lo que Dios me demanda. No me gustan mucho sus opiniones. No me gusta mucho lo que Él establece. No es de mi agrado lo que Él dice en su ley, dentro de sus normas y dentro de sus estatutos. A mí no me sirve, dicen algunos. Amén, amén. Vivir en inconformidad con la ley de Dios
eso es pecado. Proceder deliberadamente contra la ley de Dios se llama rebelión. Eso es pecado, alabado sea el Señor. Saber lo que es correcto y no hacerlo, eso es pecado. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay cantidades de palabras utilizadas en el original en que fue escrito el Antiguo Testamento para definir el pecado. Cantidades de palabras, sinónimos, como en nuestra lengua también los hay. Amén. Pero en el original del Antiguo Testamento, pecar significa no dar en el blanco, o sea, apuntar, pero no atinar. No dar en el blanco. Amén. Errar significa impiedad, significa también confusión, o es sinónimo mejor de confusión, de iniquidad, de perversión, de culpa, de vanidad, de mentira, de engaño, de maldad. Es romper la confianza. Amén. Romper la confianza que Dios ha depositado en nosotros. Alabado el nombre del Señor. También tiene que ver con negligencia, con injusticia, con desobediencia. Son los términos asociados, o son los términos con los cuales se puede identificar el pecado en el Antiguo Testamento. No vamos a revisarlos todos, hermanos, pero quiero que nos ubiquemos en el Salmo 32 para mirar algunos de ellos. Salmo capítulo 32. Vamos a mirar algunos. Este salmo, algunos consideran, este salmo es de David y consideran que fue escrito después del Salmo 51, aunque en el orden que aparece aquí está primero. Pero algunos consideran que fue escrito después del Salmo 51. El Salmo 51 para nosotros es famosísimo, ¿verdad? Cuando David le pide perdón a Dios: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, y comienza a hablar en una actitud de arrepentimiento y queriendo restablecer su comunión con Dios. Pero en este salmo, que es un salmo de confesión también del pecado, el salmista habla o define el pecado con unos términos que quiero que los miremos. Versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Entonces, en su experiencia, porque David está hablando desde su experiencia, amén. Él había pecado contra Dios y ahora ya estaba restaurado, había sido perdonado y conocía la dicha del perdón, conocía lo favorable que es ser perdonado. Y él define el pecado y dice: es una transgresión. Amén. Esto quiere decir, es un delito contra las normas establecidas por Dios. Amén. Y lo que él está reconociendo en sí mismo y diciendo de sí mismo es: yo cometí un delito contra Dios cuando pequé, cuando le fallé a Dios. Amén. Un delito contra las normas establecidas. De manera figurada pudiéramos decir, es como salirse del camino correcto para caminar por una senda que no le corresponde. Amén. Entonces él dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y qué sigue diciendo? Y cubierto su pecado. El pecado es un opositor natural a Dios y a su voluntad. Amén. El pecado es un opositor natural. Amén. A Dios. No pueden estar los dos. Dios no puede pecar. Amén. No hay pecado en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El pecado está en oposición contra Dios, contra su voluntad. Amén. Entonces sigue diciendo el versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. En la parte anterior, recordando que es la experiencia de David, o teniendo en cuenta que es la experiencia personal de David, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Amén.
Es decir, yo cometí un delito contra Dios y Él me perdonó. Amén. En la otra parte dice, yo me opuse a Dios cuando albergué el pecado, cuando abracé el pecado, me puse en adversidad contra Dios, en oposición a Dios. Amén. Pero el Señor cubrió mi pecado, o sea, no lo vio. Claro, eso fue después del perdón. Amén. Pero también dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La iniquidad está relacionada con decidir voluntariamente ir en contra de las normas divinas, pero adicional a lo interior, la iniquidad lleva consigo culpabilidad, una conciencia que está golpeando, que está en remordimiento. Amén. Un sentimiento de culpa, de que se ha hecho algo malo, algo equivocado. Eso es lo que involucra la iniquidad. Amén. Alabado el nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, encontramos aquí, hermanos, en estos dos versículos, la manera como David define el pecado. Lo llama transgresión, lo llama pecado, lo llama iniquidad y lo llama engaño. Amén. Son 4 nombres. Entonces, ¿qué es el pecado? Es una transgresión, es una iniquidad, es un engaño. Amén. Esa es la manera como él lo define. En el versículo 5 de ese mismo capítulo dice, mi pecado, él vuelve e insiste, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí hay un término número 5. Ya mencionamos cuáles: transgresión, pecado, iniquidad, maldad, engaño. Pero aquí menciona algo más. Maldad está en ese versículo 5. Amén. Maldad. La maldad es una acción moralmente repugnante. Amén. Es una acción repugnante que produce asco porque es sucia en sí misma y siempre envuelve una condición moral insensata cuya raíz es la corrupción, o sea que hiede porque se corrompe. Amén. Hiede porque se corrompe. Muchas veces, hermanos, hemos dicho que si nuestro olfato espiritual, por decirlo de alguna manera, se desarrollara, seguramente este mundo olía terrible. Ya no toleraríamos la hediondez. La corrupción es mucha, sobremanera, desmedida, grandemente desmedida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero también, hermanos, el versículo 10 de ese capítulo 32 dice, muchos dolores habrá para el impío. Muchos dolores habrá ¿para quién? Para el impío. Cuando David pecó contra Dios, él se consideró en estas cosas que estamos mencionando. Se consideró que había transgredido la ley de Dios, se consideró un pecador, se consideró un inicuo, se consideró un engañador, se consideró que se había llenado de maldad, pero también se consideró un impío. Y un impío es aquel que le falta el respeto a Dios. Amén. Que le falta el respeto a Dios, que no tiene temor de Dios en el corazón, que no sabe reverenciar a Dios, que no sabe respetar a Dios, que no sabe tener en cuenta a Dios. Esa es la actitud de un impío. Amén. Me encanta este salmo, hermanos, porque David es sincero al descubrir su condición. Amén. Tiene sinceridad, tiene la capacidad, la grandeza, diría yo, de reconocer su pecado, y aparte de ello lo identifica, no lo maquilla, no lo esconde, no dice no, eso no era tan malo,
eso no era tan feo, eso no era tan desagradable. Al fin y al cabo no fue mucho lo que caí, en lo que cometí. No, cuando él es sincero al reconocer su pecado, él mismo se encarga de puntualizar de qué se trató su falta y cuál es su condición delante de Dios, y eso es lo que conduce a un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino no puede producirse al menos que nosotros tengamos la capacidad y la grandeza de decir: esto que yo estoy haciendo se llama pecado, se llama iniquidad, se llama maldad, se llama transgresión, se llama impiedad. Estoy siendo un necio, estoy siendo un engañador delante de Dios, estoy pretendiendo vivir una vida falsa delante de Él. Eso se llama grandeza al reconocer su condición, grandeza al reconocer su pecado. Cuando usted intenta, o yo intentáramos suavizar el pecado, ponerle una máscara bonita, maquillarlo, adornarlo para que salga, alabado el nombre del Señor, con otra apariencia, nunca podrá haber un verdadero arrepentimiento. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Ustedes recuerdan la porción por allá de San Lucas, en la que un hombre se acerca y le dice al Señor: Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia, ¿cierto? Habla de la justicia de Dios, ¿cierto? De la justicia de Dios. En tu justicia, entonces haga que mi hermano parta conmigo la herencia, y que haya justicia, que sea la parte de él y que sea la parte mía. Y el Señor obró como juez allí. No, el Señor supo que había un pecado en él que se llama codicia, y que apareció con un velo de justicia. Amén, amén. Porque es que los pecados que se esconden en el corazón, cuando salen y no son sinceros, salen camuflados. Amén. Antes de salir, se van al espejo y se maquillan para que no se vean tan feos. Amén. Se pegan una retocada, van al estilista. Amén. Y se arreglan para parecer más bonitos. Pero el Señor, que ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, Él sabe que detrás de esa máscara y de ese maquillaje lo que hay es pecado. Y entonces el Señor le responde a ese hombre, porque el Señor conoció el pecado de él. Apareció como: Señor, sea justo y mire, haga conmigo y con mi hermano de acuerdo a la justicia. Y el Señor miró más allá y dijo: este no quiere justicia, este no sabe de justicia. La motivación y la intención de él es avaricia, quedarse incluso con lo que es de su hermano. Y el Señor le dice: ¿quién me puso a mí por juez o partidor? Y empieza a hablar del hombre necio. Amén. Alabados al nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos la gloria a nuestro Dios. Lo hermoso de David, hermanos, es la sinceridad. Alabado sea el Señor. Como él se atreve a mirarse al espejo y decir frente al espejo: yo soy ese hombre, soy un transgresor, soy un pecador, soy un inicuo, soy un engañador, tengo maldad en mi corazón. Cuando le di la espalda a Dios, me volví en un sucio, me llené de maldad, me hice moralmente repugnante. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces es cuando eleva esa oración sincera de arrepentimiento, y Dios en su misericordia lo escucha, lo escucha, lo escucha, lo oye, porque es que aquel que viene con un corazón sincero y se postra ante Dios, no importa cuán grande sea su pecado, Dios lo escucha. Pero Dios necesita sinceridad. Dios necesita sinceridad. Sinceridad. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.
Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Si Dios dice que es blanco y nosotros no podemos decir que es negro. Y si Dios dice que es negro y nosotros no podemos decir que es blanco. Pero hoy en día se ha hecho una mezcla para que no sea negro ni blanco, sino gris. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y entonces lo que antes era negro ahora es gris. Ya no es tan pecaminoso. Ya me estoy acercando a lo blanco si ve que soy gris. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Demos la gloria al Señor. Damos la gloria a Dios. Pero para con Dios hay una sola verdad. Y si nosotros en este altar dejáramos de decirla, estaríamos pecando contra Dios. Y nuestra cabeza estaría en juego. Nuestra alma estaría en juego. Y no me quiero perder. Yo quiero ir al cielo. Tengo que decir la verdad, hay que expresar lo que la Biblia dice, hay que ser claros con lo que la Escritura enseña y habla. Alabado el nombre del Señor. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. En el Nuevo Testamento, hermanos, este es un ejemplo que coloqué del Antiguo Testamento para no ir a todas las porciones. Se sumaría una cantidad de tiempo increíble. Amén. Para no ir a todas las porciones, pero podemos ir a otros salmos y a otras porciones de la Biblia. Estamos hablando de qué es el pecado. Amén. Inicialmente dijimos de la realidad del pecado, que es el tema de nuestra lección hoy, pero estamos hablando de qué es el pecado ahora. Alabado sea el Señor. Mencionamos en el original del Antiguo Testamento a qué se refiere cuando se habla de pecado. Utilizamos algunas expresiones del Salmo 33, pero ahora vamos al Nuevo Testamento. Amén. En el Nuevo Testamento el pecado también existe. Amén. Y pecado en el Nuevo Testamento significa romper nuestra correcta relación con Dios. Ese es el término preciso. Indica también no dar en el blanco. Tiene que ver con una ilegalidad, con una injusticia. Está denominado en las palabras originales también del griego como una depravación, como una concupiscencia, como una desobediencia. El pecado en la terminología del Nuevo Testamento es una deliberada oposición a Dios y a su palabra. ¿Tenemos la palabra de Dios? ¿Cuántos tenemos la palabra de Dios? ¿La leemos? ¿La leemos? ¿La estudiamos? ¿Mermuel amén? ¿La memorizamos? Me preocupan esos amenes tan chiquitos. Amén, amén. Hay que leerla, hay que meditarla, hay que estudiarla, hay que memorizarla, hay que practicarla. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Esa es la palabra de Dios y para eso nos fue dejada. El pecado es una deliberada oposición a Dios y a su palabra. Es una abierta rebelión contra Dios, contra su palabra. Más por capricho que por desconocimiento. Amén. Amén. O sea que implica la obstinación. Implica el empecinamiento, implica el capricho, implica la arbitrariedad, implica decidir yo por encima de lo que está escrito, de lo que está establecido. Eso significa el pecado en el Nuevo Testamento. Pienso, hermanos, de tantas porciones que a veces uno quisiera tomarlas todas, pero de tantas porciones, pienso que la que lo identifica así más claro es Romanos capítulo 1. Y vamos a ir allí. Gloria al Señor. Romanos capítulo 1. Gloria al Señor. El versículo 18. ¿Lo tenemos? De Romanos capítulo 1, el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. O sea, trancan la verdad para que no avance. Amén. Que no avance la verdad, que no se hable la verdad, que no se diga la verdad. Amén. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Esto nos quiere decir, hermanos, la misma creación, la misma naturaleza, amén, la misma tierra en que nosotros vivimos, el mismo entorno que está en nuestro medio, nos habla de Dios. El sol nos habla de Dios, la luna nos habla de Dios, las plantas nos hablan de Dios. El mar nos habla de Dios, el viento nos habla de Dios, las nubes nos hablan de Dios, los truenos nos hablan de Dios, los relámpagos nos hablan de Dios. Alabado el nombre del Señor. Toda la creación entera está diseñada para decir que Dios es real, que Dios existe, que Él es verdadero. Alabado el nombre del Señor. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Quiero que veamos de forma rápida Job 38, de forma rápida nomás, sin detallar. Usted lo puede hacer en su casa luego, detallando estas partes. Son temas que hemos también reflejado en las clases que le damos a los niños de escuela dominical, ¿verdad, hermana Nidia, hermana Esther? Estamos trabajando con ellos sobre esta parte de la importancia de que reconozcan a Dios como Él es. Amén. Job capítulo 38. Amén. Mencionamos, miremos un momentito el capítulo 36. Capítulo 36 de Job dice, el verso 24, Job 36, 24. Lo tenemos, ¿verdad? Léalo conmigo, únase a mi voz y dígalo. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande. Estamos en el 26 conmigo. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas, Él transforma el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Verso 29, ¿quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre Él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Y sigue hablando. Capítulo 37, verso 5. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Versículo 12. Asimismo, mire, escuche esta porción tan maravillosa. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor. ¿Quién les asigna que se muevan? Dios. Para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. O sea, Dios les da la orden y ellas hacen. Amén, amén, lo que Él les mande. Mire los objetivos con que Él les ordena. Verso 13, unas veces por azote. O sea, a veces esas cosas ocurren por castigo, por azote. Otras por causa de su tierra. Amén, o sea, por la necesidad de la tierra. Amén. Pero otras por misericordia las hará venir. O sea, hay tres propósitos de Dios: por azote, por causa de su tierra, y por la misericordia las hará venir. Amén. Ahora miramos, hermanos, el versículo 23 de ese mismo capítulo 37. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Lea esa última frase conmigo.
Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Ojalá nos memorizáramos eso. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Porque es que cuando la gente infringe la ley de Dios, infringe el mandamiento de Dios, cae en su obstinación, en su propio capricho, se convierte en una persona que deliberadamente atenta contra lo establecido por Dios, es porque dice: yo soy más sabio que Dios. Así no lo exprese con su boca, con sus hechos lo manifiesta. Amén. Él dijo que no hiciera esto, pero en mi razón yo creo que lo puedo hacer. Amén, amén, amén. Es lo que dice, es lo que pretende decir aquí el escritor. En el capítulo 38, hermanos, gloria a Dios, alabamos al Señor. Verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Estos son los argumentos de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y pensemos, no se lo está diciendo Dios a Job, nos lo está diciendo a nosotros. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Te pregunta el Señor a ti. ¿Dónde estabas? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Amén. Verso 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Recuerda Génesis 1? Que todo estaba desordenado y vacío. Entonces la pregunta es: ¿quién encerró con puertas el mar? Verso 9. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Eso no lo vemos nosotros, pero tienen puertas y cerrojos. Amén. Y le dice el Señor al mar: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Sabemos nosotros cómo suceden esas cosas? No. Las vemos. Existen, ahí están como una evidencia, pero cómo funcionan es asunto de Dios. Amén. Ahí está el manual de instrucciones y Él lo maneja y lo hace funcionar como quiere. Verso 12. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar. Verso 16. Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has sabido las puertas de la sombra de muerte. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra. Declara esto si sabes todo esto. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Ahí está, pero no sabemos. Amén. La manera como funciona de manera tan integrada, tan precisa, tan extraordinaria, tan fiel, tan constante, sin que nada se salga de su rumbo y de su lugar, le pertenece a Dios. Verso 39, para adelantar un poco. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Verso 19, capítulo 39, bueno, el verso 13, capítulo 39. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Verso 19. ¿Diste tú al caballo fuerza, vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Verso 26, vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. No, todo eso lo hace Dios. Amén. Eso le pertenece a Dios. Hace parte de la manera como Él creó y gobierna las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Por ahí había un canto el otro día que cantábamos, que dice que nunca ha llorado Dios por el sol, ni por la luna, ni por las estrellas, pero ha llorado mucho por el hombre, porque ninguno se ha atrevido a rebelarse contra Él,
pero aquello que Él creó como la obra máxima de su creación y que dijo: esto es lo mejor que he hecho, la corona de mi creación, puse en ellos mi imagen y mi semejanza, se rebelaron contra Dios. Amén. Volvamos nuevamente a Romanos 1. Gloria a Dios. Verso 20, las cosas invisibles de Él. Romanos 1:20, ¿verdad? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. A veces la gente pregunta y dice: bueno, y aquella gente por allá en el último rincón del mundo que no tienen ni ciencia, ni tecnología, ni medios de comunicación, ni ni misioneros que los evangelicen, ¿será que ellos se van a perder también? La creación habla de Dios. Y el ser, cada ser humano sobre la tierra, en su interior tiene una necesidad de considerar que alguien es superior a él, y por eso busca la manera de adorar a alguien superior. Se desenfrenan y adoran lo que no es. Nosotros adoramos al Dios vivo. ¿Le puede dar un aplauso a ese Dios poderoso, hermanos? Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Estamos hablando qué es el pecado ahora desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Amén. Versículo 21 de Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Por eso, mi amado hermano, cuando cantamos no estamos perdiendo el tiempo. Si usted lo hace de corazón, Dios lo está recibiendo. Cuando aplaudimos, cuando alabamos, cuando batimos las manos, cuando nos arrodillamos, cuando venimos al templo para dedicarle un tiempecito a la gloria del Señor y alabarle con todo nuestro corazón, estamos glorificándole, estamos dándole gracias, estamos reconociéndole. Alabado sea el Señor, porque es que aquí hay un problema. Hay quienes conociendo a Dios no le glorifican, hay quienes conociendo a Dios no le dan gracias, hay quienes conociendo a Dios no lo exaltan, no lo alaban, no le ven sentido a levantar las manos, no le encuentran sentido al aplauso, no le encuentran sentido a las expresiones de júbilo, de gozo, de adoración, no le encuentran sentido al arrodillarse, no le encuentran sentido al batir las manos, no le encuentran sentido a venir al culto a darle la gloria a Dios. Es como si fuera una pérdida del tiempo. Algunos llegan al tiempo de la predicación y antes de que se acabe se van. ¿A qué horas glorifican a Dios? ¿A qué hora le dan gracias en la congregación de los santos? ¿A qué horas lo bendicen? Y eso sumando que en semana no llegan. Amén, 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 amén. Algunos asumen una actitud religiosa y las actitudes religiosas son odiosas a Dios, porque nosotros no hacemos cosas mecánicas para Dios. Lo que hacemos lo hacemos desde lo profundo del corazón. Así que si usted canta, escúcheme lo que le voy a decir, y espero que el hermano Luis Fer no se vaya a molestar, ni los cantantes tampoco. Si usted canta, no se preocupe si ellos lo califican bien o mal, usted cante para Dios. Amén, amén. Tal vez usted no tiene esa voz melodiosa que otros tienen para glorificarle, pero cante, cante, alabe, glorifique, exalte, bendiga el nombre de Dios. No importa que su voz no sea la mejor, hágalo para la honra y la gloria del Señor.
Él lo está viendo, Él lo está observando, Él lo está calificando. Y más que medir el tono de su voz o la melodía de su voz o el talento, la habilidad que tenga, Dios está mirando que usted tiene todas las ganas y el entusiasmo de reverenciar su nombre y de darle la honra y la gloria que Él se merece. Y eso le basta. Lo acepta, lo recibe y se goza. Aleluya. Pues es que cuando nosotros conocemos a Dios, lo alabamos. Lo alabamos. Nos despertamos en la mañana y la primera expresión es una alabanza a Dios, que nos concede la vida y las fuerzas para levantarnos. Alabado sea Dios. Podemos glorificar al Señor, hermanos. Una persona que ha conocido a Dios no puede quedarse muda, no puede quedarse sin palabras, no puede quedarse sin alabanza, no puede quedarse sin reconocer a Dios, no puede quedarse en silencio, no puede quedarse meditabundo, no puede quedarse como un espectador. Aquel que ha conocido a Dios quiere ofrecerse completo en alabanza y poner todos sus talentos para la gloria de Dios. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Si usted conoce a Dios y tiene una habilidad para hacer algo que glorifique su nombre y no lo hace, ¿será que está actuando como dice aquí? Si tenemos un talento, una habilidad, si Dios nos ha dado una forma de servirle, una manera propia de honrarle y agradarle, pero usted archiva eso y lo que le gusta es que le rueguen, que lo llamen, venga por favor, toque la guitarra, se lo suplicamos por el amor de Dios, venga y llene ese hueco ahí. Así no se hacen las cosas para Dios. Así no se hacen para la gloria de Dios. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Por ahí comienza la semilla del pecado. Y es tan sutil y es tan pequeño que tal vez usted quiera taparse los oídos ahora y decir, no quiero escuchar esa palabra porque es para mí. Pues yo te digo, es para ti, no es para el que no vino. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Cómo es que Dios te enseña a tocar un instrumento? ¿Cómo es que Dios te enseña a cantar? ¿Cómo es que Dios te da voz para bendecirle? ¿Cómo es que Dios te da salud, habilidades, capacidades, recursos? Te mantiene todos los días, te da el pan de cada día, te alimenta, te sustenta, te da fuerzas y todavía tú te haces rogar para servirle. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Aleluya, aleluya. Alabado su nombre. Que ojalá, hermanos, como David, tú puedas decir con sinceridad, le fallo a Dios en esto. Le fallo a Dios en esto. Yo debería ser más agradecido con Dios. Yo debería bendecirle más. Yo debería de rodillas honrarle y glorificarle. Yo debería estar en el altar de su presencia. Yo debería estar más involucrado. Yo debería estar haciendo algo. Aleluya. Y no ser indiferente, apático. Aleluya. Alabado su nombre. Alabado su nombre. Alabado su nombre. Es que lo que Dios te ha dado no te lo ha dado para que lo archives. Lo que Dios te ha dado no te lo ha dado para que lo metas debajo del colchón. Lo que Dios te ha dado no te lo ha dado para que tú lo tengas escondido debajo de la mesa ni en el rincón último de tu casa. Lo que Dios te ha dado no te lo ha dado sencillamente para que levantes la cabeza y diga yo sé hacer esto. Es para que te ocupes. Es para que lo hagas. Pues habiendo conocido a Dios, aleluya. ¿Cuántos conocemos a Dios aquí? ¿Y cuántos hemos recibido favores de Dios?
Levanta tu mano un momentito. ¿Has recibido favores de Dios? Inclina tu cabeza y díselos a Él, a mí no, díselos a Él, Señor. Hemos recibido favores tuyos. Hay cosas que yo tengo y no se las debo a nadie, te las debo a ti. Te las debo a ti. Tú me las diste. Hubiera podido dárselas a otro, pero me las diste a mí. Hubieras podido ponerlas en manos de otros, pero quisiste ponerlas en mis manos. Me las entregaste, Señor. Me las entregaste, me las diste. Por algo me las pusiste a mi alcance. Las pusiste en mi mano, Señor. Y si tú eres sincero con Dios, allí en un momento de reflexión, quizás tú puedas decirle al Señor: Señor, yo debería estar ocupado en esto y no lo estoy. Debería estar haciendo esto y no lo he hecho. Debería estar sirviéndote con este talento y no te estoy sirviendo. Debería estar honrándote con esto que tú me has dado, pero lo he enterrado. Lo he enterrado porque ha sido más importante mi orgullo. Ha sido más importante que me pueda relajar y descansar. Al fin y al cabo, ¿para qué estresarme tanto? Al fin y al cabo, ¿para qué matarme la vida si hay otros que lo pueden hacer? Si hay otros que se pueden ocupar. Al fin y al cabo, esto no es importante. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Yo quisiera avanzar más en este punto porque hay mucho que decir, pero aquí me tiene el Señor, habiendo conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Tal vez tu falta no sea una inmoralidad. Estamos hablando de lo que es pecado. Tal vez no sea una aberración. Tal vez no sea una impiedad, una iniquidad. Pero puede ser que sea el que conoce a Dios y no le glorificas como a Dios. Sabes, el ateísmo tiene sus raíces echadas sobre el que desconozcamos a Dios y lo descartemos de nuestra vida. Cuando tú vives una vida superficial en tu relación con Dios, cuando tú vives una vida superficial en tu comunión con Dios, cuando no te entregas al 100%, cuando no vives en una área blanca ni negra, sino en una área gris, el peligro es mayor porque no estás definido. El peligro es más grande porque no estás definido. Les dije al comienzo que la intención de este tema es que aborrezcamos el mal, que el temor de Dios pueda hacerse gigante en nosotros, que demos un paso hacia la santidad, hacia el temor de Dios, hacia la comunión con Dios, y nos distanciemos de tanta distracción con que el pecado lentamente nos envuelve. Y reitero, habiendo conocido a Dios, ahí comenzó todo. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias.
Y eso hizo que el razonamiento se entenebreciera, se pusiera en tinieblas, se volviera oscuro. Y aunque con los ojos físicos veas, si los ojos espirituales están cegados y no puedes ver la luz, no es que la luz no exista, es que el ciego no la puede ver. Yo quisiera que tus ojos espirituales fueran abiertos y consideraras que el tiempo está cerca, que Cristo está a las puertas y que necesita un pueblo dedicado a Él, ajeno al pecado. Mi amado hermano, si te ha faltado gratitud a Dios, no estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de la sencillez, de la gratitud y del reconocimiento a Dios. Tal vez has estado un poco ausente, se te olvida. Que incluso cuando vienes a la iglesia no quieres desconectarte de tus cosas normales, seculares, para dedicarle bien unos minutos a Dios. Te enredas, te olvidas que por ahí comienza el pecado, a hacer su trabajo, a destruir tu alma, a hacerte daño. Mi amado hermano, yo te invito a un momento de reflexión. En el principio no fue así, en el principio todo era bueno. El hombre caminaba con Dios, tenía comunión con Él. El pecado no existía. Había una abierta comunión con Dios y todo era bueno en gran manera en su origen. Pero vivimos en distancias de tiempo grandes, pero también en una distancia grande de lo que fue original a lo que hoy es el mundo de nuestros días. ¿No quisieras tú retornar a ese origen de íntima comunión, de acercamiento, de búsqueda sincera de Dios, en el que tu alma ame la comunión, ame la santidad y no sea una camisa de fuerza? Ven al altar un momento, en una señal de acercamiento, de decirle al Señor: hay momentos en que me he olvidado de dar gracias, hay momentos en el que me he olvidado de glorificar tu nombre, pero hoy quiero restaurar esa área de mi vida. Hay momentos que he perdido mi comunión, pero hoy quiero restaurarla. Hoy entiendo que lo que tú me has dado es para tu honra y tu gloria, y yo quiero poner a tus pies lo que he recibido de ti. No puedes ignorar, hermano, no puedes ignorar a Dios, no puedes abandonarlo. Él te alcanzará donde quiera que vayas, con su misericordia o con su ira. No depende de Él, depende de ti, pero te alcanzará. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias.
Cuando se trate de alabar a Dios, no ahorres fuerzas, no ahorres tiempo, no ahorres recursos, no ahorres tus talentos. Cuando se trate de glorificar a Dios, entrégate 100%. Tu vida se verá prosperada. Hay personas fracasadas espiritualmente, familiarmente, económicamente, arañando de un lado y de otro para tratar de subsistir y sobrevivir. Yo te digo algo, la respuesta no está en que arañes en todas partes sin que consigas resultados. La respuesta está en que te vuelques a reconocer a Dios, a darle gracias y a glorificar su nombre. Restaura esas áreas en tu vida, mi hermano. Si eres entendido, si eres sabio, estarás comprendiendo el mensaje. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La genuina bendición proviene del cielo, y si tú restauras esa comunicación con Dios, esa comunión con Él, si te atreves a darle gracias, a reconocerlo y a glorificar su nombre, verás cambiado el panorama que hoy ves oscuro. Descartar a Dios es un fracaso, es una insolencia, es un daño contra nuestra propia vida y nuestra propia alma. El caos que vemos en el mundo y que no tiene solución es que el mundo ha descartado a Dios, pero más terrible es para aquel que conociéndole no le glorifica ni le da gracias. Te podemos ver en lo creado, Señor, nuestra existencia misma habla de tu existencia, de tu presencia, de tu realidad. Ayúdanos a verte, Señor, en todo lo creado, pero sobre todo ayúdanos a glorificar tu nombre, a darte la gloria cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, cada vez, Señor, que nos das la oportunidad de respirar, podamos engrandecerte con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con lo que somos. Alabanzas a tu nombre, Señor. Grande eres tú, Jesús. Abba Jesús, mis manos. Gracias, Señor. Mi corazón de todo. Ayúdanos a ser verticales contigo, honestos en nuestro servicio, en nuestras apreciaciones. Ayúdanos, oh Dios. Toma el corazón de este pueblo, que cada uno aborrezca el mal,
cada uno pueda aborrecer el mal. Es nuestra oración siempre. De todo lo vano, no te quiero fallar, amor. Hacemos hoy ante tu altar. Yo los invito a ponerse de pie todos, hermanos. Un compromiso